Vamos a mirar en la clase de hoy un tema que tiene que ver con estequiometría. Este es básicamente, mirando el módulo, algunas preguntas que tienen que ver con ese tema de estequiometría. Entonces, inicialmente, ustedes me dirán qué saben de estequiometría o qué es estequiometría. Entonces, ¿están viendo ahí en pantalla, jóvenes, el tablero? Ah, sí, profe. Bueno, cuando nosotros tenemos en el inicio, perdón, de la química, aprendemos a conocer los tipos de sustancias puras, en este caso elementos o compuestos, y miramos esa parte cualitativa de la química, que es reconocer las clases de sustancias, puras o impuras, mezclas, o hablamos de elementos químicos como tal. Y entonces vamos a mirar, eh, por ejemplo, que se me borró aquí el título. Juliana, ¿tenés minutos? Juliana. Alexandra, el micrófono. Entonces, cuando hablamos de estequiometría, primero quiero que cuando nosotros tenemos sustancias como las que están apareciendo aquí, vamos a encontrar desde la mm, química cualitativa, vamos a encontrar, por ejemplo, no sé si me están viendo en pantalla porque no me sale. A ver, un momentico, jóvenes. ¿Ahí aparece en pantalla algo, jóvenes? Sí, señor, pero está en blanco. No, profe. No sé por qué me está escribiendo. Ah, ya. Vamos a ver. Permítame un momento acá. Bueno, entonces decía que... ¿Por qué no me aparece acá? A ver. A mí no me aparece... no, a mí me aparece acá mi pantalla, pero a ustedes no les aparece nada. No, señor, estamos viendo. Ahora sí está escribiendo, pero no. Pero estoy escribiendo directamente, vamos a ver aquí. Este es el grupo número, ¿qué? 1, ¿no? Sí, señor, grupo número 1. Ahí sí ya, ¿no? Ahí sí ya creo que ya me aparece. Bueno, entonces decíamos que cuando estemos hablando de estequiometría, vamos a mirar que son cálculos matemáticos basados en lo que dice una ecuación química. Entonces les decía que cuando usted tiene, por ejemplo, el zinc, desde la parte cualitativa de la química, ese zinc es considerado como un elemento, una sustancia pura, que cuando tiene este compuesto ya es el ácido clorhídrico, que es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. Y tengo un compuesto como el cloruro de zinc, que es una sal, y entonces vemos todas las características que puede tener una sal, cómo se forman unas sales neutras, y puedo tener a este hidrógeno
como un elemento libre en la naturaleza es diatómico. Cuando vemos estequiometría, vamos a ver que estos compuestos o estos elementos pueden reaccionar entre sí y hablamos en ese caso de reacciones químicas. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que el zinc reacciona con el ácido clorhídrico y va a producir o va a formar una sal que es el cloruro de zinc y el hidrógeno. Entonces, aquí observamos, recordando los tipos de reacciones químicas, observamos que aquí el zinc sustituyó al hidrógeno y el hidrógeno fue liberado y entonces el zinc se unió al cloro para formar esa sal. Entonces, aquí hablamos de un tipo de reacciones que son las reacciones de sustitución. Eso es lo primero. Segundo, cuando queremos elaborar cloruro de zinc a partir de ácido clorhídrico y de zinc, debo tener unas cantidades que se llaman esas cantidades estequiométricas. Y hago un paréntesis aquí en lo siguiente para explicar esta parte. Cuando usted va a preparar en su casa, por ejemplo, arroz en su casa, usted necesita dos reactivos, que son el arroz y necesita agua. Entonces, lo que quiero significar comparado con esta reacción es que para preparar un arroz no se necesita solamente agua y arroz en las cantidades que yo quiera. Tengo que tener unas cantidades que me aseguran que vamos a hacer un arroz de las calidades que yo quiero. Si ustedes han hecho arroz en su casa, deben saber que para preparar un buen arroz, yo necesito 2 porciones de agua por una porción de arroz. ¿Sí o no? Así es la estequiometría, los que saben hacer arroz. 2 de agua y 1 de arroz. Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, profe. quiero significar entonces en esta parte que no por el hecho de tener agua y arroz puedo preparar un buen arroz. Debo tener unas cantidades que me los dice en la receta que tiene la bolsa donde ustedes compraron el arroz. Entonces, si venimos a una reacción química como tal, y haciendo ese símil con el arroz acá, yo debo de saber que no por el hecho de tener zinc y tener ácido clorhídrico voy a tener un cloruro de zinc. Entonces, yo tengo que tener unas proporciones, unas cantidades que me los da la estequiometría de la reacción. Y entonces, ¿qué es lo que me da esa estequiometría? La reacción. Primero, una ley que se debe cumplir, que es la ley de la conservación de la materia, la ley de Lavoisier, que dice que la masa de los reactivos es igual o debe ser igual a la masa de los productos. Entonces, atendiendo a esa ley, por ejemplo, si yo tengo 100 gramos de reactivo, en los productos se me deben formar teóricamente 100 gramos. No me pueden dar más de los 100 gramos porque estaríamos creando materia. Teóricamente, la masa de los productos debe ser igual a la masa de los reactivos. Pero en la práctica, ustedes van a observar que muchas veces el rendimiento no fue del 100%, sino que fue del 98%. Un ejemplo, usted esperaba 100 gramos en los productos y le dio 90. O sea que se perdieron 10 gramos, puede ser por mala manipulación de temperaturas o de peso de los reactivos, qué sé yo. Ahora, esta reacción química, para que cumpla la ley de la conservación de la materia,
balancearse o equilibrarse. En el sentido de saber, por ejemplo, que aquí en los reactivos tengo un zinc y en los productos tengo un zinc. Que acá tengo en los reactivos un hidrógeno, mientras que en los productos hay dos hidrógenos. Entonces, yo me doy cuenta que ahí la ecuación no está balanceada. Entonces recurro a un método de balanceo de ecuaciones que básicamente ustedes pueden estudiar dos, uno que se llama tanteo y otro que se llama el método de óxido reducción. Y entonces la ecuación que está planteada es sencilla y entonces vamos a hacer el balanceo por tanteo. Es colocar un coeficiente y ese coeficiente se coloca antes del reactivo o del producto, un número que hace que la ecuación quede balanceada. Recuerden que este 2 que se ve acá y este 2 que se ve acá se llaman subíndices de esa fórmula. Aquí donde no, en el ácido clorhídrico, donde no hay subíndice, se debe entender que es 1. Entonces la pregunta que les hago en este momento es, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico que debo colocar a esta reacción para que cumpla la ley de la conservación de la materia? 2, profe. 2. ¿A dónde colocaría ese 2? El HCl del reactivo. Así, aquí, ¿no? Del HCl del reactivo. Entonces lo voy a colocar aquí. ¿Ahí está bien escrito? No, profe. No, porque ahí está como subíndice. Y yo ya sé que para que se forme el ácido clorhídrico, ese 2 o ese 1 o ese subíndice no aparece por arte de magia, sino que yo sé que el hidrógeno formaba enlace covalente con el cloro para que cada uno cumpla su octeto. Y en este caso hay un enlace covalente entre el hidrógeno y el cloro, donde el cloro comparte un electrón con el hidrógeno para formar su octeto. Y el hidrógeno comparte ese electrón con el cloro para formar su estabilidad de un gas noble, en este caso es un dueto. Por lo tanto, aquí la fórmula de ese compuesto es HCl, por lo tanto, no es posible que yo le pueda modificar ese subíndice acá. Por lo tanto, aquí no iría ese subíndice. Entonces, como estamos hablando de coeficientes estequiométricos, debo saber que ese coeficiente se debe colocar, en este caso, antes de la sustancia, y con ese subíndice ya puedo decir que la ecuación está balanceada. Por tanteo se balancean primero, en este caso, el zinc, metal. Tengo después a los no metales el cloro, 2 cloros y al final 2 cloros en los productos, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. La ecuación quedó balanceada. Entonces, desde aquí, cuando la ecuación ya está balanceada, empiezo a hacer mis cálculos que se llaman cálculos estequiométricos, que son, vuelvo y repito, cálculos basados en la información que me da la ecuación química. Y esos cálculos que ustedes los han llegado a ver en química son de 3 formas. Entonces, esos cálculos son cálculos mol-mol. Puede ser el cálculo masa-masa o pueden ser cálculos masa-mol. Entonces, estos cálculos, los 3 cálculos, tienen que mirar con la información que te dé la ecuación química. Entonces, una vez entendido este coeficiente, yo puedo decir lo siguiente. Esta ecuación química que ustedes observan ahí, la puedo primero leer o entender en términos de moles.
Entonces voy a decir, en términos de moles, voy a decir aquí, que aquí de esto tengo una mol, que del ácido clorhídrico tengo 2 moles, que del cloruro de zinc se va a formar una mol y que del hidrógeno se va a formar una mol. Entonces, si yo leo esta ecuación en términos de moles, voy a decir que siempre que tenga una mol de zinc, voy a necesitar 2 moles de ácido clorhídrico y de eso se va a formar una mol de cloruro de zinc y una mol de hidrógeno. Ahora, hago la siguiente pregunta. Si de esta sustancia zinc tengo 4 moles, ¿cuántas moles necesito de ácido clorhídrico? Miremos la ecuación química. Si de esto tengo 4 moles, ¿cuánto necesito de ácido clorhídrico? Y ese cálculo es un cálculo mol-mol porque me están pidiendo las moles de lo que necesito a partir de las moles de este reactivo que es el zinc. Hagamos un análisis, una extracción y veamos lo que decíamos abajo cuando hablábamos del arroz. Si usted quiere preparar arroz, necesita 2 partes de agua y 1 parte de arroz. Pero ¿qué pasa si usted necesita preparar más arroz? Si usted necesita preparar más arroz y usted de arroz tiene 4 partes, ¿cuántas partes necesita de agua? Proporcionalmente. Jóvenes, hagan abstracción en su casa. Le llegó visita y usted necesita preparar más arroz. Si tiene 4 partes de arroz, ¿cuánto necesita de agua? ¿Más o menos agua? Pues más. Más. ¿Proporcionalmente cuánto? 8, ¿no? 8, correcto. Porque la proporción es de 2 a 1. De agua, de arroz, necesito la mitad de agua. Si tengo en este caso 4 de arroz, pues 4 es la mitad de 8. Ahora volvamos a nuestra ecuación química. Si tengo 4 moles de zinc, ¿cuántas necesito de ácido clorhídrico? 8. Necesito 8, exactamente. ¿Por qué? Porque la relación es de 1 a 2. Es decir, por cada mol que tenga de zinc, necesito el doble en ácido clorhídrico. Siempre necesito el doble. Si tengo 4 moles, pues de ácido clorhídrico necesito el doble, que sería 8 moles, correcto. 8 moles. Ahora, miren que como estamos en esas pruebas IFES, usted necesita hacer ese ejercicio mental rápido y de entender aquí que la relación en este caso es de 1 a 2. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto se formaría entonces con esa relación estequiométrica? ¿Cuánto se formaría aquí de cloruro de zinc? ¿Cuánto se formaría? 4 en cada uno. 4 moles y 4 moles. Correcto. Miren, si una forma una, pues 4 forma 4. Si una forma una mol de hidrógeno, 4 moles de zinc forma 4 moles de hidrógeno. Si la leemos desde el ácido clorhídrico, 2 moles de ácido clorhídrico siempre van a formar 1 mol de cloruro de zinc. Si tengo 8 moles, pues aquí se va a formar la mitad. O en últimas, si usted dice, por ejemplo,
si usted dice que tiene el ejercicio así, mire, usted tiene esta parte, hagámoslo aquí, no tiene esto así, y le preguntan a usted que tiene 8 moles de ácido clorhídrico. Cambiemos estas moles. Si usted tiene 20 moles, ¿cuántas necesita de zinc y cuántos se forman? Sí. 10. 10. Entonces usted también puede hacer, como estamos en un ejercicio de abstracción rápido en el IFES, usted debe saber que aquí el número de moles aumentó. Entonces, si el número de moles aumentó de uno de los reactivos, el número de moles de productos también va a aumentar y el número de moles del otro reactivo también tiene que aumentar, pero proporcionalmente. Entonces usted se pregunta, de 2 moles a 20 moles se aumentó eso 10 veces, es decir, está multiplicando por 10. 2 por 10 te da 20. Y si ahí multiplico por 10, para cada uno de las otras sustancias también tiene que aumentarse 10 veces. Entonces aquí me da 10 por 1, 10, 10 por 1, 10 y 10 por 1, 10. Esa es otra forma de hacer el ejercicio. 1 te produce 1, 10 te produce 10, 20 te producen 10, 2 te produce 1, 20 te produce 10. Ahora, si usted está en su salón de clases, no está en el IFES, y usted, el profesor dice, arguménteme matemáticamente cómo haría el ejercicio, y entonces usted diría, mire, de aquí tengo 20 moles. ¿Cuánto de esto se forma? Entonces usted va a lo que me dice la ecuación química, porque son cálculos basados en la ecuación química. Usted dice, 2 moles de ácido clorhídrico siempre forman 1 mol de cloruro de sodio. La pregunta es, si tiene 20 moles de ácido clorhídrico, ¿de esto cuánto de forma? Una simple regla de 3. Y entonces X, que serían las moles de cloruro de zinc, serían iguales ¿a qué? A 20 moles de ácido clorhídrico por 1 mol de cloruro de zinc sobre 2 moles de ácido clorhídrico. Cancelo y me va a decir que las moles de cloruro de zinc sería igual a 20 por 1, 20 sobre 2, te daría 10 moles. Esto sería el ejercicio matemático y miren todo lo que nos demoraríamos a la hora de contestar en el IFES. Si entendemos este concepto, entonces yo simplemente lo hago, mire, ya miro la relación estequiométrica y sé que estamos en cálculos basados en la información de la ecuación química. Entonces yo sé, si 2 producen la mitad, 20 producirían la mitad y la mitad de 20 es 10. Y entonces miren que aquí hice el ejercicio sin necesidad de hacer todo este cálculo matemático hacia abajo. ¿Hasta ahí me he hecho entender, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ahora vamos a mirar lo siguiente. La ecuación química o la ecuación, en este caso, esa información de la estequiometría de la reacción que estamos viendo, me está dando una información en términos de moles. Pero resulta que ese término mol es una cantidad que es una cantidad química. Y entonces también recurro a que recuerden lo siguiente. Miren, para continuar acá con la información que me da acá. Cuando usted tiene una cantidad de una sustancia, tenemos aquí unas unidades. Y entonces, cuando hablamos
de cosas macroscópicas, por ejemplo, huevos o manzanas, generalmente yo utilizo una cantidad que la he denominado docena. Entonces usted va a comprar una docena de huevos. Carrasquilla dice que son a 1800. La docena, ¿cuántas unidades tiene? Entonces vamos a decir que una docena, ¿cuántas unidades tiene? 12. 12 unidades. 12. Ahora, hay otra cantidad que la utilizamos muy acá en Colombia, en el Cauca, que es el panal. Un panal de huevos, ¿cuántos huevos tiene? ¿O cuántas unidades tiene? 30, profe. 30 unidades. Ahora, el panal no es como el recipiente que ustedes conocen, sino esa cantidad. Usted puede ir a comprar un panal de huevos y le dice a su mamá, tráigame un panal de huevos, pero usted los puede traer en una bolsa. ¿Pero cuántos huevos debe tener? Traer 30. 30. Ahora, cuando estamos hablando de química, que estamos hablando de elementos y compuestos, voy a hablar de esa parte tan pequeña de la materia que se puede llamar átomos o moléculas, que no las voy a ver, pero tengo que tener una cantidad que me va a significar que ahí tengo tantos átomos o tantas moléculas. En química, esa cantidad se llama mol. Entonces, así como la docena me indica cantidad, el panal me indica cantidad, la mol me indica cantidad o de átomos o de moléculas. Ahora, ¿cuántas unidades hay en una docena? Dije que hay 12. ¿Cuántas unidades hay en un panal? Dije que hay 30. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuántas unidades hay en una mol de una sustancia? Y entonces recordemos este número, 6,023 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento, voy a hablar de átomos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que tengo una mol de sodio, yo sé que el sodio es un elemento, entonces cuando yo tenga una mol de sodio, voy a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Pero si estoy hablando de un compuesto, yo voy a hablar de moléculas. Y entonces cuando hablo de un compuesto como el agua, yo puedo decir que el agua, una mol de agua contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Hablo de moléculas cuando tengo un compuesto y hablo de átomos cuando tenga un elemento. Hasta ahí claridad sobre ese concepto, jóvenes, de mol. Entonces, dije también que esta materia, llámese elemento o compuesto, la puedo encontrar en términos de gramos. Dije que en términos, por ejemplo, de átomos o moléculas, qué sé yo, y en términos de moles. Por ejemplo, si yo tengo al elemento sodio, yo ya voy a saber que una mol de sodio tiene o contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Pero esa mol de sodio, ¿cuánto pesa? Entonces yo recurro a la tabla periódica y voy a recordar que en la tabla periódica el peso atómico del sodio que se expresa en UMA es de 23 UMAs. Entonces, si a usted le dicen, por favor, presénteme una mol de sodio,
Usted va a un recipiente donde está el sodio, pero ahí ese recipiente no está en términos de moles. Ahí hay una unidad física, una cantidad física que es el gramo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ir a la tabla periódica y decir, el peso atómico del sodio es de 23 sumas. Si quiero pasar o darle a alguien una mol de sodio, lo que tengo que es expresar este peso atómico en términos de gramos. Entonces voy a decir que una mol de sodio pesa ese peso atómico que es 23, pero lo voy a expresar en gramos. Entonces, por eso estoy diciendo que la materia, en este caso los átomos los de sodio, los puedo encontrar en términos de moles, en términos de gramos o en términos de átomos porque es un elemento. Hasta ahí recordamos esa parte, ¿sí o no, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Para qué he explicado esta parte? Porque como estamos haciendo cálculos basados en la ecuación química, vamos a ver entonces, voy a borrar esta parte y voy a decir que esta ecuación química la vamos a expresar en términos de gramos, no en términos de moles como inicialmente la encontramos. Entonces, voy a decir lo siguiente y a recordar acá, que aquí tengo una mol. Aquí tengo 2 moles, aquí tengo una mol y aquí tengo una mol. La siguiente pregunta es, ¿cuánto pesa una mol de zinc? ¿Qué tendría que hacer para encontrar la mol de zinc? Profe, hacer un cálculo más a mol. No, todavía no estamos, aquí estamos haciendo el cálculo, es decir, cuando halle ya el peso, que es lo que quiero hallar, es cuando ya puedo hacer los cálculos masa a masa o masa a mol. Lo que estoy preguntando aquí es que yo le digo a usted, páseme una mol de sodio, una mol de zinc. ¿Qué tendría que usted hacer para entregarme una mol de zinc? ¿O qué tendría que hacer para entregarme 2 moles de ácido clorhídrico? ¿Me dicen? A ver. Entonces, miren lo siguiente. Yo voy a necesitar, necesariamente, voy a necesitar la tabla periódica. Entonces, si necesito la tabla periódica, voy a mirar aquí un momentico y voy a necesitar pesos atómicos de los elementos. Entonces voy a encontrar aquí, permítame un momentico, la tabla periódica. Ahí me aparece la tabla periódica. Entonces, miremos acá. Que necesito, esto, por ahí, Ana María, creo que está el micrófono, Ana María Ramírez. Yo voy a mirar al zinc. ¿Cuál es el peso atómico del zinc? ¿Lo ven ahí? 65.38. 65.38, ¿qué? ¿En qué unidades se da el peso atómico? Gramos. Gramos. No. Cuando lo saco de la tabla periódica, ese peso atómico se expresa en unidades de masa atómica. Exactamente. Entonces voy a decir, el peso atómico del zinc es 65.38 UMAS.
Listo. El otro elemento que necesito es el hidrógeno. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. Una UMA. Correcto. Listo. Y el otro elemento químico que necesito, ¿cuál es? El cloro, ¿sí o no? ¿Cuánto es el peso atómico del cloro, perdón? 35,45. 35.45, ¿qué? Uma. UMAS, exactamente. Entonces, volviendo a nuestra ecuación química, voy a mirar lo siguiente. Vamos a repetirla acá. Entonces, vamos a hacer esto. Ya hemos dicho que el zinc y el ácido clorhídrico forman cloruro de zinc e hidrógeno. Dijimos también que de esto necesito 2 moles, que aquí hay 1 mol, que de aquí del ácido clorhídrico hay 2 moles y que cuando eso reacciona, de esto se forma 1 mol y del hidrógeno se forma 1 mol. Pero eso es cuando lo estoy leyendo en términos de moles. Pero en términos de gramos, yo diría entonces que el zinc, dijimos que su peso atómico es 65.38 UMAS. Y entonces, yo diría que 1 mol en términos de gramos sería 65.38 gramos. Entonces, decimos que el peso de 1 mol es el peso atómico, pero expresado en gramos, ya no en UMAS, sino en gramos. Ahora, van a reaccionar con 2 moles de ácido clorhídrico. Yo sé que el ácido clorhídrico pesa lo que pesa el hidrógeno, que es 1 UMA, más lo que pesa el cloro, que son 35.4 UMAS. Por lo tanto, el peso molecular del ácido clorhídrico sería 36.4 UMAS. Esto es lo que pesa 1 mol. Pero en el ejercicio no hay 1 mol, sino que hay 2 moles. Entonces, ¿cuánto pesarían las 2 moles? 72,8. 72,8 gramos, exactamente. Porque es multiplicar el peso de 1 mol, pues, por las 2 moles que hay allá. ¿Cuánto pesaría el cloruro de zinc? Pues pesaría lo que pesa el zinc, que es 65.38, más lo que pesan los 2 cloros, que es 35.4 por 2. ¿Y 35.4 por 2 cuánto te da? 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Vamos 70. 70.8. 70.8. Eso es lo que pesa. ¿Más cuánto? Más 65.38, que es lo que pesa el zinc. ¿Cuánto te daría eso? Entonces, el peso total de 1 mol de cloruro de sodio. 136,18. ¿Cuánto? 136,18. 136,18 gramos. ¿Y cuánto pesa esa mol de hidrógeno? Pues ya sabemos que hay 2 hidrógenos y cada hidrógeno pesa 1 UMA. Entonces, 1 por 2 te daría 2 gramos. Entonces, aquí sería 2 gramos. Ahora, ¿se cumple con la ley de la conservación de la materia? Es decir, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Aquí tengo 136.18 más 2 te da 138.18 gramos. Acá tiene que haber 138,18 gramos. ¿Es así o no? Sí, señor profe.
Si sumamos profe. 75 más esto, te da esta parte. Entonces, aquí ya miramos, por favor, que esa ecuación química ya la puedo leer en términos de gramos o en términos de moles. Entonces, aquí, cuando ustedes están en su clase formal, el profesor le enseña que usted puede hacer cálculos mol-mol. Entonces le dice, por ejemplo, si de esto tiene, cuando hablamos del cálculo mol-mol, dijimos que había una mol. Miren, y aquí es, ¿cuánto es? 65,38. Entonces el profesor les decía algo como esto, mire, cálculos mol-mol, que es, ese ya lo hicimos aquí. Cuando aquí tengo 2 moles de zinc, ¿cuántas moles de cloruro de zinc se forman? Entonces usted en ese cálculo mol-mol dice, pues si una forma 1, 2 forma 2 y ya te dio 2 moles. Entonces ese tipo de cálculos son mol-mol. Ahora, cálculos masa-masa. Entonces el profesor te podía haber dicho, por ejemplo, que usted aquí tenía, vamos a ver, el profesor te dice, quitemos esto que no lo necesitamos porque ya sabemos que esto cumple la ley de la conservación de la masa. Entonces el profesor te dice algo como esto. Si aquí tengo, por ejemplo, 120 gramos de zinc, ¿cuántos gramos de hidrógeno se forman? Entonces, este tipo de cálculo es un cálculo masa-masa porque te piden hallar los gramos de hidrógeno a partir de los 120 gramos de zinc. Entonces, usted hace una regla de 3. Aquí es un poquito más difícil hacer la abstracción porque no sabemos, en términos de moles, pues sabemos cuándo es el doble acá. Entonces, aquí recurrimos y decimos, cuando tenga 65,38 gramos de zinc, siempre se van a formar 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se van a formar si tengo 120 gramos de zinc? Entonces aquí hago una regla de 3 que me diría que X, que son los gramos de hidrógeno, sería igual a 120 gramos de zinc por 2 gramos de hidrógeno sobre 65,38 gramos de zinc. Cancelo los gramos de zinc y los gramos de hidrógeno, ¿a qué sería igual? ¿Cuánto te da 120 por 2? 240, ¿no? ¿Cuánto te da esa división? 120 por 2 dividido 65,38. ¿Alguien que me ayude ahí? Profe, da 3,67. 3,67. $3,67 gramos. Entonces miren que aquí este es un cálculo que es un cálculo, el primero era un cálculo mol-mol. Cuando me dan gramos de reactivos y gramos de productos, para allá gramos de producto, el cálculo es masa-masa. Pero si te mezclaran moles con gramos, el cálculo sería masa-mol. Entonces, termino aquí. Cuando hacemos este cálculo acá de moles de reactivos y moles de productos, el cálculo es mol-mol. Cuando me dan gramos de reactivo y gramos de producto, en este caso, el cálculo es masa-masa. Y cuando te dan moles de reactivo y moles de producto, por ejemplo,
el cálculo es masa-mol. Esta sería un apartado que podíamos hacer en alguna parte, en otro espacio, si quieren, o en otra sesión para hacer este tipo de cálculos. Pero acá quiero terminar con esta parte diciendo que estamos en estequiometría y que para hablar de estequiometría son cálculos cuantitativos, cálculos matemáticos basados en lo que me dice la ecuación química. Y la ecuación química la puedo leer en términos de moles o en términos de gramos, para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Y para que esta masa de reactivos sea igual a la masa de productos, debo cumplir con la ley de la conservación de la materia, y para cumplir con esa ley de la conservación de la materia, debo saber que la ecuación debe estar balanceada, debe estar bien escrita, es decir, que los productos y los reactivos tengan las mismas sustancias, es decir, los mismos elementos iniciales. Acá no puede haber hierro porque inicialmente no había hierro. Hasta ahí, claridad sobre esa parte. Ahora, además de esos cálculos mol-mol que ustedes han visto, resulta que viene un concepto que se llama reactivo límite. Se llama reactivo límite. Y miremos esta parte. Hablamos de reactivo límite y sabemos que acá tenemos a los reactivos. Entonces, yo no puedo hablar de producto límite. En este caso, nuestro concepto es reactivo límite. Para explicar esa parte de reactivo límite, voy a tratar de, así como hice esa explicación, cómo estequiométricamente se necesitan unas cantidades de arroz y agua para preparar arroz. En este momento vamos a preparar un emparedado muy sencillo, un emparedado o sándwich que llaman los gringos, y voy a hacer un emparedado sencillo en la que voy a necesitar dos reactivos que son la mortadela y la mortadela. Permítame que se me agotó aquí un momentico la batería. Voy a necesitar dos reactivos para hacer el emparedado, la mortadela y el pan. Y entonces cuando tengo mortadela y pan, voy a hacer un emparedado. Pregunto, ¿cuántas partes necesito de pan y cuánta necesito de mortadela para hacer ese emparedado sencillo? ¿Ustedes han hecho alguna vez un sándwich con esos dos materiales? ¿O no saben qué es un emparedado o un sándwich? Pues no veo de Una mortadela y dos pan. Siempre necesito una mortadela y dos tajadas de pan. Muy bien. Resulta que usted necesita preparar 50 emparedados. Te va a invitar a sus amigos, son 50 personas. ¿Cuántas mortadelas y cuántos panes necesito? 50 mortadelas y 100 pan. 50 mortadelas y 100. No puede ser de 50 y 50 porque la relación es de 1 a 2. ¿Sí pillan? Le pongo las dos tapas de pan y en medio la mortadela. Resulta que usted invitó a sus amigos, que eran 50,
pero su hermanito se le comió 10 mortadelas. Resulta que ahora tiene solamente 40 mortadelas y pregunto, ¿puedo preparar los emparedados? No, profe, porque está incompleto. Pero los emparedados los podrá preparar. Ah, sí, 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 sí. Puede preparar, pero no Pero, Quedan incompletos. ajá, claro, no la cantidad que usted necesitaba, que era 50. ¿Cuántos puede preparar exactamente? 40. Puede preparar 40 emparedados. Entonces, ¿cuánto necesito de pan? 80, ¿no? 80 tajadas de pan. Entonces, usted se va a dar cuenta aquí que usted, para poder preparar esa sustancia, ese emparedado, gastó totalmente la mortadela. Es decir, ese reactivo que es la mortadela es un reactivo que te limita o que te impide que puedas hacer los emparedados que necesitabas. Entonces, en este caso, la mortadela es ese reactivo que lo voy a llamar reactivo límite. Y el pan queda en exceso, ¿sí o no? Porque el pan está en exceso. ¿Cuánto le queda de pan? 20. 20 panes. Entonces, el pan está en exceso y la mortadela está limitando. Entonces, hablando acá, tenemos que ese reactivo que sobra es un reactivo en exceso y el reactivo que te impide, en este caso, lograr hacer los emparedados que necesitaba, lo vas a llamar reactivo límite. Hasta ahí, claro, esta explicación sobre cómo entender esta parte de reactivo límite. Vamos a aplicar este concepto entonces acá en lo que necesitamos para nuestra ecuación, que es la que vamos a manejar. Y repito que en el IFES te piden unas cantidades pequeñas en las que usted pueda calcular fácilmente mentalmente cuándo es el doble, cuándo es el triple, qué sé yo. Miremos aquí. Resulta que necesitamos preparar cloruro de zinc a partir de ácido clorhídrico y de zinc. Usted ya sabe que por cada mol de zinc requiere 2 moles de ácido clorhídrico. Pero resulta que usted en la práctica tiene de esto 8 moles y de esto tiene 12 moles. Pregunto, ¿cuál es el reactivo límite ahí? el zinc, profe. El zinc. ¿Por qué? El zinc. Usted lo diría porque solamente hay 8 moles, mientras que esto hay 12, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, si lo leemos así, claro, usted diría de una, pues el que está en menor cantidad, es el reactivo límite. Pero vamos a ver, como son cálculos basados en la información que te da la reacción química, ¿qué te dice la reacción química? Mira, la reacción química dice que cuando usted tenga una mol de zinc, necesita 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí o no? Ahora, por ejemplo, si yo tengo 8 moles de zinc, ¿cuántas moles necesito de ácido clorhídrico para que se cumpla con esa
Relación estequiométrica. 16. Necesito el doble. Necesito 16 moles. Mire, necesito 16 moles. Por cada 8 necesito el doble. Pero en la práctica, ¿usted qué tiene? En la práctica, usted tiene que de zinc 8 moles y de ácido clorhídrico 12. Y por cada 8, mire, por cada 8, usted de esto necesita 16. ¿Y cuántas tiene? Tiene 12, ¿sí o no? O sea, tiene menos moles de las que realmente necesita. Mire, repito, estequiométricamente, por cada mol de esto necesito el doble. Si yo miro en la práctica, tengo 8 moles de zinc y 8 moles de ácido clorhídrico. Entonces, yo miro si puedo hacer el cloruro de sodio a partir de estas cantidades. Entonces, de esto tengo 8 y de esto tengo 12. Entonces, yo examino. Cuando tenga una mol, de esto tenga 8. Cuando tenga 8 moles de zinc, ¿cuánto necesito de ácido clorhídrico? Necesito 16 moles. Pero en la práctica solamente tengo ¿cuántas? 12. Quiere decir que todavía me hacen falta ¿cuántas? 4. 4. Entonces, ¿cuál es el reactivo límite ahí? ¿El zinc o el ácido clorhídrico? El ácido. El ácido clorhídrico. Entonces, mire que el zinc es el ácido clorhídrico. No como se había pensado inicialmente, que por tener 8 moles, es decir, por tener 8 y esta 12, el reactivo límite es el zinc. ¿Sí me he hecho entender en esa parte, jóvenes? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. veamos aquí entonces esta partecita. A ver acá. Resulta que usted tiene, por ejemplo, a ver, que de usted de esto tiene 20 moles y de esto tiene 40 moles. Voy a preparar cloruro de zinc. ¿Cuál es el reactivo límite ahí? ¿No hay? No hay, correcto, Maricel Cobo. No hay, porque estequiométricamente cuando tenga una mol de zinc, necesito el doble de ácido clorhídrico. Si tengo 20 moles, debo tener el doble, que es 40. Y si ya las tengo, aquí el reactivo límite no existe. Es decir, que con cualquiera de esas dos cantidades puedo elaborar el cloruro de zinc. Hasta ahí muy claro esa parte. Vamos a hacer otro ejercicio. De aquí, del cloruro de zinc, tengo, por ejemplo, y mire que el IFES te coloca cantidades pequeñas para que pueda hacer el cálculo rápido. De aquí tengo 30 moles y de esto tengo, pongamos, 25 moles. Cambiemos el número de moles. De esto tengo 90 moles. ¿Cuál es el reactivo límite? Zinc. El zinc. El ácido clorhídrico, profe. Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando tenga una mol de zinc, me está diciendo el ejercicio que requiero 2 moles de ácido clorhídrico. Ahora, si tengo 30 moles de zinc, ¿cuántas moles necesito de ácido clorhídrico? Necesito el doble, ¿sí o no? ¿Y el doble es cuánto?
60. 60 moles. ¿Y cuánto tengo para 30? Para 30, ¿cuánto tengo? 90. Para 30 necesito, según la ecuación, el doble, que es 60. Pero en la práctica, para 30 me dieron 90 de ácido clorhídrico. ¿Y tengo cuántas? Necesito 60. ¿Y cuántas tengo? 90. 90. Entonces, ¿cuál es el reactivo límite? Los 30 de zinc. Entonces, no tanto no decir los 30, sino la sustancia. El que limita es, en este caso, el zinc. ¿Por qué? Vuelvo y repito para los que de pronto todavía tienen dudas. Por cada mol de zinc, yo necesito el doble de ácido clorhídrico. Ahora, me están diciendo que en una práctica yo tengo 30 de zinc y 90 de ácido clorhídrico. Es decir, quiero preparar ese emparedado, entonces quiero mirar si las cantidades son las que necesito. Entonces yo voy y cojo, por ejemplo, al zinc y yo digo, cuando tenga 30 moles de zinc, estequiométricamente de ácido clorhídrico necesito el doble, que es 60. Pero resulta que yo en la práctica no tengo 60, sino que tengo 90. Solamente para 30 necesito 60. ¿Pero cuántas tengo? 90. Entonces voy a decir que tengo que eso. Entonces, si tengo exceso de ácido clorhídrico, de una voy a decir que el reactivo límite es el zinc. Y el reactivo en exceso es el ácido clorhídrico. ¿Cuántas moles quedan en exceso? 10, profe. ¿Cuántas? 10. 30. Ah, no, perdón, 30, sí. 30 moles. Ujú. Que todavía me queda reactivo. El ácido clorhídrico queda en exceso. Entonces, repito nuevamente, que el reactivo límite es el que se consume totalmente. Entonces, no entender por qué están estas cantidades, por ejemplo, menor o tal, se puede decir en todos los casos que el reactivo límite es el que esté en menor cantidad. Es comparando con la ecuación estequiométrica. ¿Me hay que entender ahí, jóvenes? Sí, señor. Bueno, Señor. vamos entonces a mirar lo siguiente. Por ahí hay un micrófono que está abierto. Ana María. Bueno, ya están viendo ahí en pantalla el... Sí, sí, señor, aquí te estamos viendo. Señor. Sí, profe. Bueno. Permítame aquí, borro acá. Bueno, veamos entonces aquí el módulo. Vamos a ver acá, perdón. Es que tiene por ahí un micrófono como encendido. Bueno. ¿Quién quiere leer esta ecuación química? Independientemente, no me lean qué están preguntando. Veamos la ecuación química. ¿Qué dice la ecuación química? ¿Quién la puede leer? ¿Qué elemento es este que estoy señalando aquí? Hierro. Hierro. Este, oxígeno. Oxígeno. Y este de acá se llama óxido férrico. Entonces, óxido férrico
Y entonces aquí tenemos hierro, oxígeno, y tenemos ese coeficiente estequiométrico. Pregunto, este coeficiente estequiométrico 4, ¿qué me está indicando ahí? ¿De acuerdo a De la 4 moles, profe. Correcto. Entonces, si usted quiere leer esa reacción química, diría 4 moles de hierro, mire, 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de óxido férrico. Entonces dice el ejercicio. A continuación se muestra la ecuación balanceada que describe la oxidación del hierro. La oxidación, es decir, la reacción con oxígeno, y la masa molar de cada uno de los reactivos y del producto. Entonces, no hay necesidad de ir a la tabla periódica porque aquí me dice que el peso atómico, en este caso del hierro, es 56 gramos que pesa cada mol. El del oxígeno, cada oxígeno es 16, pero como hay 2, serían 32 gramos que pesa esa mol. Y del óxido férrico, tengo 160 gramos que pesa esa mol. Ahora, ¿qué está diciendo el ejercicio? Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, y aquí es donde quiero que ustedes lean esta partecita bien, de acuerdo con la ecuación anterior, o la información, si reaccionan 280 gramos de hierro con 96 gramos de oxígeno, ¿cuál es el reactivo límite? Entonces, ¿qué tendrían que ustedes hacer primero? ¿Cuál es el reactivo límite ahí? ¿Quién me dice? A ver, lean las respuestas. 2 minuticos. Entonces dice así, de acuerdo con la información anterior, si reaccionan 280 gramos de hierro con 96 gramos de oxígeno, el reactivo límite es A, el hierro. El hierro porque su masa molar es mayor que la del oxígeno. Así que se necesitará mayor cantidad de este reactivo. Voy a observar que para hallar reactivo límite, pues debo partir de la masa molar de cada uno de los reactivos, pero debo mirar qué me está diciendo la ecuación balanceada. Por lo tanto, esa opción A no es correcta, porque de hecho hay que partir de la masa molar de cada uno de los reactivos, sin importar que una de ellas sea mayor o menor. B, el oxígeno, porque la molécula de FO3 tiene más átomos de oxígeno que de hierro. Entonces, por esa razón, yo no puedo decir que porque en el producto hay más oxígenos que hierro aquí en la fórmula, esa no es la razón para determinar el reactivo límite. La C, el hierro, porque 280 gramos de este reactivo equivalen a 5 moles, pero solo reaccionan 4 de ellas. Y la otra será el oxígeno, porque al finalizar la reacción se habrán consumido completamente 96 gramos de oxígeno y sobran 56 de hierro. Pregunto, ¿cuál es el reactivo límite?
está entre la B, entre la C y la D. ¿La C, profe? La D, profe. La D. Entonces, vamos a mirar. La C. Permita, por favor, ahí hay un micrófono que está encendido hace rato, por favor. Ana María, ¿verdad? El de Ana María. Ana María Ramírez. Profe, ¿usted no las puede silenciar? Ya voy a ver. 280, tengo 280 gramos de hierro y tengo 96 gramos de oxígeno. Entonces, por favor, tengamos en cuenta lo siguiente. Voy a mirar acá para explicar el ejercicio, cómo quedaría. Profe Mario, Dígame. soy el profe Arbey, creo que el tiempo ya... Ya. Ya termino un ejercicio aquí, ya le entrego, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, entonces, muchachos, yo decía lo siguiente, mire. La fórmula es 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de óxido férrico. Y aquí te está diciendo que las 4 moles de hierro, miren que las 4 moles de hierro pesan 4 moles multiplicado por 56, ¿cuánto te da? 6 por 4, 24, van 2, 4 por 5, 22, son 224. Y de oxígeno serían 32 por 3, te da 3 por 2, 6, y por 3, 3 por 3, 9, te da 96. Entonces, miren que lo primero que debo hacer es mirar los coeficientes en términos de moles. Y ahora voy a mirar, como me están pidiendo la respuesta en gramos, estas 4 moles las convierto en gramos. Entonces estoy diciendo, jóvenes, ya acabé de hacerlo, y entonces estoy diciendo que 4 moles de hierro pesan 224 gramos y que las 3 moles de de oxígeno pesan 96 gramos. Entonces aquí tengo 224 gramos y aquí 96 gramos. Ahora me está diciendo que cuando tenga ¿cuánto? De esto 280 gramos y de esto tengo 96, ¿cuál es el reactivo límite? Entonces vamos a observar que el reactivo límite ahí, ¿cuál sería? Estoy diciendo, para 224 se necesitan 96 y tengo 280 gramos de esto y de esto tengo 96. Por lo tanto, el reactivo límite, ¿cuál será? Oxígeno. El reactivo límite será el oxígeno, ¿correcto? Porque mire que reaccionó totalmente. Y de 280 que hay, solamente reaccionan 224. Y 280 menos 224, ¿cuánto te da? ¿Cuánto deja resta? 56, profe. 56 gramos. Entonces, vamos a observar que el reactivo límite es el oxígeno y sobran todavía 56 gramos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta para el ejercicio? La D, profe. La D, profe. La D, eso es correcto. Bueno, jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes. Los dejo ahí con el profesor Arbey. Me excusa, profesor Arbey. Y terminamos nuestra clase por el día de hoy. Hasta luego y que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, Hasta luego, profe. Luego, profe. listo.